Buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende donde se encuentre cada uno de ustedes. En este momento nos estamos conectando vía plataforma de Facebook de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero privilegio, un honor, pero también una gran responsabilidad y una bendición poder estar compartiendo este día con cada uno de ustedes a través de esta plataforma mi testimonio. Yo pertenezco a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y desde hace 12 años. La fraternidad significó en mi vida, o mejor dicho, Dios, a través de la fraternidad, significó mucho para mi vida, porque mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada, mi corazón se hizo completamente diferente a lo que yo tenía antes de fraternidad. Obviamente es Dios actuando, es Dios ejerciendo su poder a través de su Santo Espíritu para que nosotros tengamos un cambio de vida. Quiero nada más, antes me presento, como les dije, Omar Portillo Dabú es mi nombre, tengo 51 años de edad, pertenezco a la fraternidad hace 12 años y soy casado. Tengo la bendición de tener una preciosa mujer que me ama, que me respeta, que me honra y que yo también la amo, la respeto y la honro, porque eso es lo que he aprendido aquí en fraternidad, a respetar, a honrar a la persona, a la mujer que está conmigo, porque hemos entendido que somos una sola carne y que lo que a mí me pase, a ella le pasa, y así vamos experimentando todo ese caminar en la vida. No tengo, sino que Dios me ha prestado dos preciosos hijos que Él me los ha encomendado, porque antes pensaba que eran míos, pero ahora he entendido que Dios me los ha prestado, me ha dado la gran responsabilidad de ser guía de ellos aquí en esta vida. Entonces quiero soy comerciante, soy un hombre de negocios, estoy en el rubro del comercio, específicamente en la madera. Por ahora mi actividad principal, somos representantes de empresas chinas dedicadas al rubro de la madera, pero también tenemos una empresa que distribuye, que importa y distribuye siempre productos que tienen que ver con la madera. Esa es mi especialidad, eso es lo que he hecho durante mucho tiempo y eso es lo que me apasiona también. Así es que esas son mis generales. Soy ingeniero de profesión, pero quiero ponerlos en contexto para las personas que recién se están incorporando y que probablemente no sepan de qué se trata nuestra organización, a la organización que yo pertenezco, y es que en el marco de esta organización se comparten nuestras experiencias de vida y cómo realmente hemos visto que Dios ha transformado nuestros corazones, porque es claro, y eso se lo voy a comentar en un momento. La fraternidad nace en el corazón de Dios, o sea, nace directamente del corazón de Dios, o nace del deseo en el corazón de Dios por establecer una relación con hombres de negocios, hombres ocupados, hombres que son los proveedores de su hogar, hombres que están afanados, hombres que no tienen tiempo para ir a la iglesia. Ese era como el nicho de mercado de Dios cuando cuando ideó esta organización. Obviamente siempre ocupa personas
Es una bendición poder ser parte de ese plan que Dios tiene. Entonces usó a un hombre, un hijo de un inmigrante armenio, Isaac se llamaba su padre, y este hijo que nació en California, llamado Demos Chakarian, observó que a las iglesias solo asistían niños, ancianos y mujeres, pero no el hombre productivo, el que yo les estoy contando. El hombre así como yo, que no tenía tiempo, que no tenía un espacio y que posiblemente no estaba dentro de las prioridades de él asistir a una iglesia y ver, de entablar una comunión con Dios. Así que este hombre, Demos Chakarian, nuestro fundador, observó eso y tuvo en su corazón el deseo de hacer algo para que estos hombres pudieran conocer de Dios. Entonces fue a través de muchas experiencias que tuvo que en 1952 en Downey, California, él se puso en oración y Dios le dio una visión que no es más que una revelación. Y la revelación que Dios le dio fue a millones y millones de hombres alrededor del mundo, todos los continentes, negros, chinos, amarillos, blancos, morenos. Pero estos hombres presentaban una característica en común, y era que estaban tristes, cargados, atribulados, como muertos en vida, dice el libro La gente más feliz de la tierra. Pero que estos hombres, por el poder del Espíritu Santo, ahora eran hombres alegres, gozosos, libres. Aquellos hombres encadenados ahora eran libres. Hombres que levantaban sus manos hacia el cielo en señal de adoración. Lo que Dios le mostró a Demos, nuestro fundador, fue una comunidad de amor y adoración. Así que así nace la fraternidad. La fraternidad nace del deseo en el corazón de Dios por establecer esa comunión, esa relación con los hombres de negocio. Y hombre de negocio es todo aquel hombre, toda aquella persona que tiene una actividad productiva, que es un hombre productivo, que contribuye en su país para la economía y lleva el sustento a su hogar. Ahí estamos hablando de carpinteros, de albañiles, de ejecutivos, de médicos, de abogados, de hombres de negocio, de comerciantes, de empresarios. Nosotros no tenemos ningún tipo de filtro para que las personas se acerquen a nuestra organización y que escuchen lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Y de eso se trata esta parte del testimonio. Así que a partir de ahí, de 1952, la fraternidad se expandió en todo el mundo. Estamos en los 5 continentes, en muchos países, y lo que hacemos es reunirnos un grupo de hombres, como les digo, de esas características que les dije, y somos edificados. Nuestra fe es consolidada, es edificada, es fortalecida, crece, porque escuchamos a otros hombres como nosotros, un ingeniero escuchando a otro ingeniero, un abogado escuchando a otro abogado, de una manera natural y sencilla, decir de cómo Dios transformó su corazón, transformó su vida, y ahora es un hombre que es parte de esa visión, un hombre alegre, contento, gozoso, que levanta sus manos hacia el cielo porque ha entablado una comunión con Dios. De eso es la fraternidad, básicamente. Así que yo les voy a compartir mi testimonio y cómo yo realmente vine a ser parte de esa visión, pero que antes de conocer a Dios era parte de la primera visión o del primer momento de la visión, y luego fui parte del segundo momento de la visión, que es hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra organización la mueve el Espíritu Santo. Somos una organización que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Nosotros somos hombres comunes, hombres que tienen profesiones comunes, pero que con el poder del Espíritu Santo testificamos de cosas extraordinarias, porque hemos creído en un Dios extraordinario, sobrenatural, todopoderoso, bueno, misericordioso, pero también justo. Así es que
Con esa introducción quiero compartirles mi testimonio. Bueno, yo nazco el 8 de septiembre de 1968. Yo tuve una infancia bien feliz, sana. Yo me crié en un ambiente sano. Imagínense, en los años 68, los 70, me crié en un barrio que ahora es bien céntrico, pero que en ese tiempo era un barrio sano, un barrio donde la gente era humilde, eh, pero eran sanos, eran honrados, eran personas eh, que, que realmente había una convivencia entre todos, y había una armonía, había una buena y sana convivencia. Entonces yo crecí siendo un niño feliz, con una infancia sana. Me recuerdo, pasábamos todo, todos los días jugábamos pelota, ¿verdad? Porque no era fútbol, era pelota, es decir, 10, 15 niños detrás de una pelota de plástico, hasta que ya la pelota se acababa. Comprábamos otra, creo que costaban como 25 centavos en aquel tiempo de Colón. Y esa era nuestra alegría, jugar chibola, jugar trompo, jugar escondelero. Y así fui una niñez, como les digo, bastante sana. Eh, Sin embargo, algunas cosas marcaron mi vida. Eh, en esta edad, en esta etapa, cuando la personalidad de un niño eh, eh, se va concretando. Entonces, eh, una cosa importante, yo amo a mis padres. Mi padre, don Manuel Portillo España, ya murió en el año 93. Era un hombre trabajador, un hombre, un comerciante. Me acuerdo que en su cédula de identidad, igual que mi madre, doña María Lidia Dabú, viuda de Portillo, ambos tenían en su cédula de identidad, decía profesión u oficio, comerciante en pequeño. Por eso yo ahora siento que los honro también a ellos al decir que yo soy comerciante, ¿verdad? Y yo a mucha honra, con mucho orgullo, yo soy un comerciante, un hombre de negocios, un hombre que le gusta hacer negocios. Ya más o menos adelante les voy a contar cómo es que era esta situación en mi vida. Pero, ¿por qué les digo que amo a mis padres? Porque sí hay una situación que me marcó, y es que ambos estaban en el negocio de los productos de primera necesidad. Mi madre tenía un supercito, ¿verdad? Un super fuertecito, yo digo como un Selectos, pero en pequeño, ¿verdad? Y se vendía de todo lo que usted se le imagine: carne, lácteos, bebidas, leña, querosén, de Tropigas, lo que usted se le ocurre ahí se vendía, bebidas, y ya no se diga todos los abarrotes, etcétera. Entonces, y mi padre hacía su parte. También tenía un súper, pero lo tenía en otra parte, bastante alejado de la zona donde mi mamá tenía el negocio. Y pues él tenía unos mesones, tenía su súper, una sorbetería, un molino. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Nosotros, el día domingo, era el día en que más se vendía, y por tanto el día en que más se trabajaba. Entonces nosotros, en mi caso, porque es mi testimonio, no tuve guianza espiritual en la infancia. Es decir, no hubo de parte de mis padres decirme: hijo, este es el domingo y es el día que hemos apartado para el Señor y vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Para que yo tuviera verlo en primer lugar en ellos, y tuviera empezar a tener esas experiencias. Entonces yo no lo tuve. Sin embargo, ellos hacían lo que podían. Y yo los amo, como les digo, ellos hicieron lo que creían ellos que estaba correcto. Esa era su enseñanza. Lo más importante para ellos era que no nos faltara nada. Somos 4 hermanos,
y ellos procuraban que no nos faltara nada. Así es que en esa situación eh, ellos quisieron compensar un poco eso y me recuerdo que me inscribieron en una escuela de monjas. El asunto es que, y lo digo con toda libertad porque no hay en mí, eh, dijéramos, intención más que de contar mis experiencias. Entonces, eh, las monjas que supuestamente estaban eh, delegadas por Dios para mostrar su amor, lo que me mostraban a mí era un Dios de castigo. Yo me recuerdo cuando iba a la escuela con mis pantaloncitos cortos, ¿verdad? A la edad de 7 años. eh, si un calcetín iba un poquito arriba y el otro abajo, la directora todos los días en el portón de entrada estaba supervisando que todos fuéramos impecables. Y si alguien iba con esa situación, lo agarraba de la oreja y con 1 metro de palo le daba sus buenos reglazos en las piernitas que uno llevaba, ¿verdad? Descubiertas. Entonces, a mí se me metió en la cabeza un Dios de castigo, ¿saben? Muchos se identificarán conmigo también cuando decían las abuelitas, ¿verdad? Dios te va a castigar porque te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces esa cuestión fue creando en mí que Dios es un Dios de castigo, no como lo conozco ahora, que es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero también de justicia. Y entonces, pero es más de amor, ¿saben? Es un padre, es mi papá. Yo perdí a mi padre en el año 93 y él es mi padre celestial. A él le digo lo que, mis alegrías, mis tristezas, mis frustraciones, yo platico con él de una manera natural, así como nos han enseñado aquí en la fraternidad. Fíjense que también mi padre tenía una situación, una característica de él. Y a veces yo bromeo en los capítulos cuando me toca compartir el testimonio y mi padre, nosotros a veces decimos cuando la gente se enojada, este es de mecha corta, pero en realidad mi padre no creo que ni mecha tenía, pues, porque se encendía fácilmente, un hombre iracundo, tremendo. Entonces, eso hizo en mí y una personalidad introvertida, tímido, todo me daba miedo. Entablar una conversación era algo que me costaba mucho. Yo así crecí, siendo un niño muy tímido, introvertido. Recuerdo los maltratos físicos tremendos que él nos daba. Eh, y eso marcó mi corazón porque me hizo ser ese niño temeroso que todo le daba miedo. Me recuerdo y en el año 93 eh, mi padre fallece y fíjense que el Señor me dio un regalo muy especial a mí, sin conocer de Él, y por eso les insisto, Dios es todo misericordia, sin conocerlo, sin tener una comunión con Él, sin tener una relación íntima con Él, Dios me dio un regalo, porque en el año 93 me recuerdo, yo visitaba a mi padre, él enfermó de cáncer en enero de 2000, perdón, en enero del 93. A él le diagnosticaron cáncer en el estómago y el 31 de agosto él estaba muriendo de ese mismo año. Murió a la edad de 59 años con 8 meses. Miren qué curioso. eh, eh, hay este,
Hay una situación también con respecto a mi padre, y como les digo, el regalo que Dios me dio, que días antes de morir yo lo visité, y justamente 2 días antes de que él muriera, él se caracterizó por ser un hombre machista, un hombre que no andaba con nosotros con cariños, bastante duro. Él se crió en el campo, un ganadero, 20 años ganadero y luego comerciante de Chalatenango. Entonces, realmente él no era un hombre que expresaba sus sentimientos. Pero 2 días antes de morir, mi padre postrado no podía ni hablar, era un esqueleto, el cáncer se lo había consumido, y 2 días antes de morir me dice que por favor me quede con él en la casa. Él ya no vivía con nosotros, él se había ido de la casa, y, y yo me quedo esa noche, fíjense. Eh, y me recuerdo que ese día en la cama, acostado con él, porque me dijo, hijo, acostate conmigo, un hombre machista, acostate conmigo, y me dijo, quiero pedirte perdón por todo el daño que te hice a ti y a tus hermanos. Perdóname, hijo, por tanto sufrimiento, por tantas cosas que yo les hice. Te pido perdón. Y yo, se me trabó la garganta, se me hizo nudo. Y solo le dije, papi, váyase en paz, váyase tranquilo. Ya en mi corazón no había resentimiento, ¿saben? Porque Dios es tan misericordioso y ha sido tan bueno conmigo. Posiblemente bloqueé todas esas todos esos sufrimientos, todas esas raíces de amargura, pero que ese día, por la misericordia de Dios, fueron completamente superadas. Así es que yo bendigo a Dios por me dio esa bendición, ese regalo de poder perdonar y de ser perdonado. Porque obviamente al pedir el perdón yo le dije que se fuera tranquilo, que no se preocupara, que yo lo perdonaba. Y que eso obviamente nos quita carga, nos quita lastre. Muchas personas sufren tremendamente por esas raíces de amargura, y en realidad el que sufre es uno, el que lleva esa raíz, el que lleva ese lastre, esa carga en el corazón, ese es el que sufre. Así es que yo realmente me siento feliz, gozoso y bendecido de que Dios me dio esa oportunidad sin tener una comunión con Dios. Fíjense que luego de ya la niñez y todo eso viene mi juventud, y mi juventud realmente es marcada también con ciertas cosas negativas. Ese muchacho sano, ese muchacho que era casi como un ejemplo, porque yo era bien sano, era un muchacho que bien responsable en mis estudios, me estudiaba bastante, me gustaba salir bien, hacía mis tareas solo, eh, no le daba que hacer a mis papás, al contrario, los tenía que ayudar. Acuérdense que como comerciantes, pues ahí se trabajaba, ¿verdad? Entonces, pero en la juventud hubo un desvío en el camino. Fíjense que hace un tiempo yo estaba reflexionando eso. Yo me recuerdo a la edad de 13 años, me recuerdo cómo yo era un muchacho tan sano que a mí me ponían de ejemplo en el colegio donde yo estudiaba, y decían, este muchacho siempre que sacaba primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, bien portado, hasta para cuando iba a jugar fútbol. A mí me encantaba jugar fútbol. Era bien respetuoso, bien, ¿cómo se llama? Me metía con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pero algo pasó justamente en la juventud, y me recuerdo que a la edad de 15 años, la verdad es que el grupo influye mucho, ¿verdad? A esa edad el grupo de amigos, el grupo cercano influye bastante. Y entonces ahí me perdí, ahí comencé una vida desordenada, eh,
me recuerdo que a la edad de 15 años me dijeron, Omar, esta noche prepárate, creo que era un viernes o sábado, no me recuerdo. ah, Prepárate porque hoy vamos a ir a visitar a las muchachas, ¿verdad? Entonces yo en mi inocencia no entendí del todo de qué me estaban hablando, pero me interesó. Ya era un muchacho de 15 años y entonces ese día nació una cadena en mí, una cadena que tuve por muchos años y era una cadena que después obviamente yo entendí que yo venía heredando. Mi padre era un hombre machista, como les digo, y él tenía ese problema de la promiscuidad. Eh, mucha, hizo mucho sufrir a mi madre con ese tema y él lo miraba como normal. Yo lo veía a él y él no se escondía. Para él eso era algo normal. Pues así, después entendí que yo eh, también estaba replicando esa cadena, es decir, estaba replicando esa conducta, pero después entendí que era una cadena de maldición que venía de generación en generación. Así es que comenzó esa cadena, esa atadura de la promiscuidad, de, de no poder ser fiel a la persona, a la pareja que yo tenía, ya un muchacho de 15, 16 años, 18 años, me graduó de bachiller, a los 17 años, estaba jovencito cuando me gradué, y, y ya comienza una vida, ya una adultez con esas situaciones, con esas cadenas. Fíjense que yo era un hombre religioso. A mí me gustaba ir a los, a los eventos religiosos de mi denominación, donde yo estaba. Obviamente me gustaba ir por ir a ver qué veía, ¿verdad? Este, la parqueaba enfrente de la iglesia y para que me vieran, ¿verdad? Y llegaba yo todo eh, como que ser el dueño del lugar. Entonces, esta etapa, aparte de esto que les digo, de la promiscuidad, también empezó en mi corazón eh, una cuestión de vanidad. Eh, y fíjense que aquellos comerciantes en pequeño que les cuento, se hicieron empresarios y luego ya en los años 80 formamos una empresa y esta empresa familiar pues nos abrió muchas puertas, nos dio muchas oportunidades y me recuerdo en el año 86, en el año del terremoto, que es el año que yo me gradué de bachiller, eh, con el terremoto pues vinieron una serie de oportunidades, los cuales nos hizo progresar, prosperar como empresarios. Y eso, fíjense que a mí me hizo daño. Me hizo daño porque en realidad me hice una persona egoísta, solo pensaba en mí, solo pensaba en el dinero, aquello que te enseña el mundo, tanto tienes, tanto vales. Me hice una persona bien materialista, egoísta, hedonista, ¿verdad? O sea, solo pensaba en mi placer, en pasarla bien. Eh, y aparte de eso, había una cuestión que me hice vanidoso, es decir, porque el materialista, hedonista, se hace vanidoso, es decir, pensando aquello que nos enseña el mundo, tanto tienes, tanto vales. Y ese era mi norte, ese era lo que me dirigía y mi meta era hacer plata, es decir, tener dinero, cosas materiales, dinero en el banco, cuenta,
Cana, en la UCA, había un programa de doctorado en filosofía. Entonces vengo y me inscribo porque dije yo, para que digan el doctor Portillo, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tenía en mi corazón, así era de vanidoso. Entonces yo no digo que sea malo estudiar, estudiar es una bendición porque el Señor te puede usar mucho más a partir de los conocimientos y talentos que tú puedas ir desarrollando. Pero como todo se trata de lo que ve el Señor, son las intenciones que hay en nuestro corazón. Entonces yo las plata, eso era lo más importante, ese era el centro de mi vida, era ese. Entonces, así llego yo a tener un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que quiero compartir en lo que me resta de tiempo. Eh, en el año 2005, eh, nosotros, la familiar mi madre, que era la, la presidenta encargada, ¿verdad? De la no sé qué ha pasado. Pero fíjense que Dios es tan bueno, misericordioso, que usa estas situaciones que uno mismo se busca. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos, esta prueba que Dios me ha puesto es un poco dura. En mi caso era una consecuencia de mis malas decisiones, una consecuencia de mi corazón que estaba desordenado. Yo ni tenía denominación en realidad, pero era de la, de la iglesia tradicional y uno dice, bueno, yo soy esto, pero en realidad no tenía comunión con Dios, más que era un religioso, alguien que iba los domingos, aquí le entraba, aquí le salía. Eh, entonces, cuando mi hermana menor me dice, y yo la bendigo en el nombre de Jesús, porque Dios la usó a ella para que yo tuviera mi encuentro personal con Dios en esa iglesia, yo decido ir en mayo de 2006 a esa iglesia porque yo estaba desesperado, yo estaba tribulado, o sea, yo estaba
en una situación que me avergonzaba. Entonces yo fui y dije, bueno, voy a ir, ¿verdad? Voy a ver qué pasa. Así que voy, decido ir. Me recuerdo que estaban en la parte de las alabanzas y en las alabanzas liviano, eh, cargado, eh, en mi corazón y comienzo a ir domingo a domingo a esa iglesia y Dios comienza a transformar mi corazón. Comienzo a ser un hombre de oración, comienzo a ser un hombre que leía la palabra de Dios, comienzo a ser un hombre que iba a su iglesia, ¿verdad? Y pero hacía falta algo, fíjense. Y ese algo llegó en septiembre de 2007 cuando por medio de la invitación de un hombre de negocio de San Pedro Sula, a quien yo bendigo, que es mi padrino, don Alfredo Faraj. Si me escucha, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y le agradezco a Dios por su vida. Él me invitó a hacer negocios, don Alfredo, allá en San Pedro, siempre en el rubro de la madera, y yo voy allá y conozco la fraternidad de hombres de negocio. A mí no me impactó tanto el evento, lo que ahí se dijo. Sin embargo, mi padrino me regaló el libro La gente más feliz de la tierra al final del evento. Y fíjense que ese libro, y yo les hago un llamado aquí en la página web de la fraternidad, que es fraternidad.org.sb. Ustedes pueden descargar ese libro, se llama La gente más feliz de la tierra. Ese libro impactó mi corazón porque en ese libro se describe la vida de nuestro fundador, Demos Shakarian, y a mí lo que me impactó, y fíjense cómo es la cosa, que yo, un ávido lector, yo leía libros de 500 una semana en la carrera de filosofía, así es. Entonces ese libro pequeñito yo lo leí en un par de horas, pero lo que a mí, o sea, lo que hizo Dios es poner el querer y el hacer, porque la palabra lo dice. Dios pone el querer y el hacer, y a mí eso que ahí me contaron, esa historia de Demos Shakarian y la fraternidad, impactó mi corazón. Porque yo dije, esto es lo que yo quiero. Quiero tener una vida como la de Demos Shakarian. Una vida en la que uno es un hombre de negocios, pero que también tiene la bendición de Dios. Y eso yo no lo tenía. Eso lo había perdido desde hacía muchos años. No tenía la bendición de Dios. No tenía comunión con Dios. Entonces comienzo a llegar a los eventos, llegué al capítulo Gran Bonanza, que fue donde yo comencé mi ministerio, servir en esta preciosa organización. Y allá en el 2007, yo llego, allá por septiembre de 2007, yo llego al capítulo Gran Bonanza y me recuerdo que un hombre eh, me invita, Rigoberto Hernández, por si me está escuchando, me invita a las reuniones de trabajo del capítulo Gran Bonanza y decido ir. Me recuerdo allá en enero de 2008, de una manera bien ceremoniosa, el presidente del capítulo se levanta, bien como unos 20 servidores, se levanta de una manera bien ceremoniosa, ¿verdad? Y dice, ingeniero, hemos visto que usted es un hombre formal, que usted es un hombre correcto, responsable.
aquí todos somos iguales y que todos, en la medida que nosotros queramos, podemos servirle a un Dios bueno, justo, misericordioso, amoroso. Esa es la gran bendición en esta organización. Así es que yo me incorporo al servicio como director de intercesión y comienzo a interceder por las personas. Imagínense, yo decía, ¿cómo yo voy a interceder por la necesidad de mi fraterno, de mi amigo, si yo estoy mal con Dios? Es decir, yo tengo que estar bien con el Señor para que de esa manera yo pueda interceder por las necesidades de mi fraterno. Entonces comienzo a agarrar esto con una seriedad, con una responsabilidad, y Dios empieza a manifestarse de una manera bien especial en mi vida. Quiero contarles lo primero que Dios hizo. Después de esa noche que yo me arrodillé y le dije que quitara de mi corazón lo que a Él no le agradaba, en primer lugar, ¿se acuerdan cómo era yo? Cero compromiso, no me gustaba el compromiso. En el año 2001 yo conocí a mi esposa, pero nosotros vivimos en unión libre muchos años, y cuando yo comienzo en fraternidad, una de las primeras cosas que el Señor pone en mi corazón es que en obediencia y por amor y honra hacia ella y hacia Él, por supuesto, para honrarlo a Él, yo le pido matrimonio a mi esposa. Nos casamos, hicimos una reunión bien íntima, familiar, con amigos cercanos, y fue una experiencia bien bonita, bien bonita. Yo me sentí muy, pero muy bien, agradado en mi corazón, porque estaba agradando al Señor, honrándolo a Él en obediencia. Luego, aquel infiel, el promiscuo que yo les conté cómo era yo, a partir del 2008 Dios transformó. Miren, después de esa oración que yo hice, ese día en la noche que yo llegué y me encontré delante de Dios, al siguiente día yo era un hombre completamente distinto. Dios hizo la obra por el poder del Espíritu Santo. Y fíjense que miren, ¿saben qué despertó el Señor en mí? El temor de Dios. Y ya no, a mí me cambió completamente el chip, porque yo tenía un concepto de Dios castigador, pero ahora el chip me cambió y ahora tenía el concepto del temor de Dios, pero no como miedo, sino como un respeto reverente hacia el Señor. Y yo no quería desagradarlo, yo no quería ser desagradable delante de Él. Entonces, ese hombre promiscuo, infiel, ahora, de un día para otro, fui un hombre fiel. Desde ese año 2008 yo soy completamente fiel a mi esposa. Y no solamente serle fiel, sino que también Dios va puliendo nuestro corazón, nuestra forma de ser, y ser respetuosos, honrarlas, tratarlas bien, decirle uno que las ama. Entonces eso ha sido un proceso, porque un muchacho que lo criaron siendo machista, que creía que las mujeres solo servían para ciertas cosas, cambiar ese chip, solamente Dios, solamente el poder del Espíritu Santo puede regenerar eso, puede cambiarlo. Y entonces comienzo yo, aparte de ser fiel, a honrarla a ella. Y fíjense que han venido muchas muchas de pruebas, de test, de quiz, ¿verdad? Que nosotros decimos, porque si no, ¿cómo podemos comprobar que realmente nuestro corazón ha sido transformado? Así es que otra cosa importante, una de las cosas por las que no quería el compromiso es porque no quería tener familia. La familia para mí era un problema. Es decir, imagínense un materialista diciendo yo lo que voy a ganar y se me va a ir en los hipotes, que colegio, que médico, que salidas, o sea, yo así pensaba, no quería tener familia, no sabía, estaba completamente desordenado en mis prioridades. Así que luego vino la familia, vinieron los hijos, justamente ya en el año 2007, ya que yo llegué a fraternidad, ya teníamos un hijo, Manuel Alejandro, que nació en el 16 de abril de 2007, y el 21 de septiembre de 2009 nace mi hijo Mateo. Entonces Manuel Alejandro, el mayor, que tiene ahorita 12 años, ya va a cumplir 13 hoy en abril, y Manuel Mateo, que tiene 10 años y que va a cumplir 11 en septiembre.
Miren, quiero contarles cómo Dios transforma los corazones. Eh, después de Dios, para mí, mi familia es lo más importante. Amo a mi familia. Eh, para mí, estar con ellos es lo más importante. Fíjense que hace poco les comentaba en un capítulo que uno se ve realmente eh, el cambio, porque a veces me ha tocado que hacer algún viaje. Me recuerdo en el 2016 me tocó que atender una feria en Las Vegas y, y obviamente hasta que yo iba en el avión me percaté que iba a la ciudad del pecado y que iba yo solo, pues prácticamente yo estaba solo en mi habitación. Entonces, eh, créame que uno le da mucho orgullo, se siente feliz, se siente agradecido con Dios cuando ve aquellas situaciones y dice, yo no voy a perder la bendición de Dios por una tontería. Yo no voy a perder, yo no voy a perder mi comunión con Dios, la bendición de Dios. Si yo quiero ser un hombre con la bendición. Firme y fiel. Pero otra de las cosas, de las curiosidades, que estando en esa habitación, preciosa habitación, con vista, con todo, hay el gran baño y todo, las dos camas grandes, yo le decía a mi esposa, ¿cómo quisiera que tú estuvieras aquí? Porque eso es lo que yo siento ahora. Yo no estoy completo si mi familia no está conmigo. ¿Cómo quisiera que mis hijos estuvieran aquí? Esto es bonito, aquí hay muchas atracciones, pero como de trabajo, pero solo se los comento porque así es como el Señor transforma los corazones. Y para mí, como les digo, mi familia es lo más importante. Todos los días bendigo a mis hijos, eso lo aprendí aquí en Fraternidad. No es la bendición del sacerdote ni la bendición del pastor la que importa, sino la bendición del Padre. Eso es bíblico. Comienzo a bendecir a mis hijos. Yo todos los días hago una oración. Pongo mis manos sobre sus cabecitas y los bendigo. Hago una oración todos los días. Me recuerdo, fíjense qué bonito cuando uno crea ese vínculo especial padre-hijo. Y que realmente los hijos puedan, que nosotros como padres podamos reflejar a un Dios así, a un Dios que bendice. Entonces, Manuel Mateo, el chiquito de 4 años, ese día estaba lloviendo, salimos a la carrera, lo iba a dejar al kinder, y cuando ya íbamos llegando al kinder, y como estaba lloviendo, a mí se me había olvidado la bendición, y él, cuando ya estábamos a una cuadra, me pone su cabecita y me dice, papi, papi, la bendición, la bendición. Qué tremendo eso. Realmente se queda grabado en el corazón y yo me siento tan bien de que un día Dios tuvo misericordia y que haya transformado así mi corazón. Y ser un hombre que estoy en proceso todavía. Tengo muchos defectos, tengo muchas cosas que tengo que mejorar, pero que ya no soy el mismo de antes. Porque ahora soy parte de la visión, de la segunda parte de la visión. He sido transformado en mi corazón. El hombre vanidoso, el hombre soberbio, ahora sirve a Dios a través de esta organización. Tengo 12 años ininterrumpidos de servirle a Dios y ha sido una experiencia extraordinaria. Yo he visto cosas extraordinarias. La naturaleza de Dios es sobrenatural, es extraordinario. Entonces yo he visto milagros, sanidades, prodigios, que pues nos llevaría mucho tiempo estar comentándolas aquí, pero definitivamente que Dios me ha dado ese privilegio. Pertenezco al capítulo Basilea Empresarial, el cual formamos hace 7 años. Dios puso en el corazón de un grupo de hombres pequeños de formar un capítulo, y hace 7 años formamos el Basilea Empresarial. Tuve la bendición de estar 7 años como primer servidor de ese capítulo. He estado sirviendo en el comité de capacitación también.
Eh, si algo, yo quisiera compartir esto porque para mí es importante y ha marcado mi vida. Si algo es importante para mí, es que yo he sido fiel al Señor. Muchas cosas han pasado, ¿sabes? Desde el año 2008 a la fecha, muchas cosas han pasado, muchas situaciones difíciles hemos enfrentado. Eh, Les cuento aquella situación financiera. Dios fue abriendo puertas, poniendo personas, de manera que fueron cambiando completamente. Y les digo, Dios pone gracia, Dios pone esa gracia en uno para hacer negocios con gente que uno ni siquiera conoce. Me recuerdo eh, una vez me llamó una empresa de Costa Rica, me llamó una persona, el dueño de la empresa en Costa Rica, y me dijo, mire, fíjese que me lo han recomendado a usted y yo quiero hacer negocios con usted. Miren, en 2 semanas nosotros estábamos cerrando un negocio donde me tenía que dar como una cantidad bien importante de anticipo porque yo represento empresas de China en el rubro de la madera y nosotros no trabajamos órdenes si no hay anticipo. Pero el hombre no me conocía, solo le habían contado de mí por teléfono. Y así Dios empezó a hacer cosas extraordinarias que podíamos pasar mucho tiempo aquí, pero ya tenemos que ir terminando para yo contarles cómo Dios realmente ha hecho maravillas, ha hecho cosas extraordinarias que solamente Él los puede hacer. Así es que comienzo a servir, como les dije, si de algo me puedo jactar, pero una jactancia sana, es de que yo he sido fiel. Yo he sido fiel al Señor. Cuando me dicen, le necesitamos que usted nos ayude con esto, yo ahí voy. Necesitamos esto en la convención, yo voy. Necesitamos esto en el comité de capacitación, yo voy. En el capítulo, me recuerdo una vez, esa fue otra vez, un año, que, que yo andaba en Las Vegas, andaba haciendo otra. Y le dije, Señor, ya entendí. Ya entendí que yo soy el más necesitado. Ya entendí que yo soy el que más lo necesita y por eso usted no me quiere soltar de estarle sirviendo. Así es que eh, me siento muy, pero muy contento. Eh, yo ahora, sin lugar a dudas, soy parte de la gente más feliz de la tierra, no como un eslogan, porque en realidad yo tengo gozo, pero sobre todo tengo paz en el corazón. Esa paz que viene de confiar de que Dios tiene el control de mi vida porque yo soy su hijo y que en realidad eh, como hijo de Él, con esa nueva identidad, Dios va a tener cuidado de mí. Imagínense, la palabra dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos. Y con el Espíritu Santo eh, podemos ser capaces de todo, como lo dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, todo lo podemos, todo lo podemos. Pueden venir situaciones difíciles de quiebras, eh, eh, enfermedades. Hoy que estamos en una pandemia, eh, nuestro corazón no debe estar agobiado, sino que nuestro corazón debe estar confiado. Nosotros hacemos nuestra parte, nosotros acatamos las medidas que las autoridades dicen, pero la confianza la tenemos en nuestro Señor, porque un día mi condición cambió de ser criatura a ser hijo de Dios. Así es que yo quiero terminar este testimonio eh, invitándolos a que hagamos una oración corta, sencilla,
pero de trascendencia eterna. Una oración que nos va a confirmar cuál es nuestra identidad, y es que es ser hijos de Dios. Y a partir de ahí todo comienza a cambiar. Nuestra vida comienza a cambiar. Así que yo le pido que ahí donde está usted, incline su rostro. Esto es algo sencillo. Las cosas de Dios son sencillas. Él es sencillo, pero poderoso. Así es que repita después de mí: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti con un corazón sencillo y humilde a pedirte perdón por mis pecados, mis errores y mis iniquidades. Gracias por haber muerto en la cruz para salvarme, para librarme de mis pecados. Y en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hagas de mí la persona que siempre has querido que yo sea. Amén. Así de sencillo. Créalo en su corazón. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Confesamos con nuestra boca. La boca tiene poder. Pero también creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que yo obtengo mi salvación a través de Él. Así que ese ha sido mi testimonio. Les agradezco mucho su sintonía y solamente quiero decirles que nos pueden buscar en estas redes sociales, ¿verdad? Como en el website es fraternidad.org.sb y FINEC SB ahí en la fanpage. Así que muchas gracias y que el Señor los bendiga.